Buenas noches, bienvenidos todos a este acto cultural patrocinado por la Sociedad Extremeña de Historia, que nos convoca hoy para dos cuestiones. La primera es la presentación del libro de don Felipe Lorenzana de la Puente, de título La representación política en el antiguo régimen, las Cortes de Castilla, 1655-1834, y la segunda parte, el segundo acto, es la presentación de las 15ª Jornadas de Historia en Llerena. Me acompañan en la mesa don Valentín Cortés Cabanilla, alcalde presidente del Ayuntamiento de Llerena y presidente de la excelentísima Diputación de Badajoz, don Francisco Zarandieta Arenas, cronista oficial de Almendralejo y el autor del libro, que es Felipe Lorenzana de la Puente, y el compañero Rogelio Segovia Sopo, que será el encargado de presentar la jornada de historia. En primer lugar, cedo la palabra a don Valentín Cortés Cabanilla, alcalde de Llerena. Bien, buenas tardes o buenas noches ya a todos y además bienvenidos a este acto. Yo quiero empezar agradeciéndole a Felipe Lorenzana el que me haya invitado a participar en este acto y, por supuesto, saludar a todos los componentes, tanto de la mesa, miembros de la Sociedad Extremeña de la Historia, los concejales de Educación y Cultura y a todos los ciudadanos que han querido acompañarnos y estar presentes hoy aquí para arropar un nuevo alumbramiento. Si bien es cierto que la criatura en cuestión pues ha tenido un proceso de gestación algo más largo de lo normal, es verdad que 9 meses no es tiempo suficiente para este parto, pero no es menos cierto que el proceso yo creo que ha merecido la pena. Lo digo y lo mantengo porque conozco el grado de implicación del autor, el compromiso del padre que se entrega, fruto del esfuerzo, la constancia, la ilusión y el trabajo. Y hoy pues presenta ese libro con el título de La representación política en el antiguo régimen. Nuevo libro del que realmente yo espero que, por la amplitud que tiene, a algunos va a durar más que a otros, pero realmente vamos a aprender mucho de lo que es parte de nuestra historia. Y yo creo que es de agradecer ese esfuerzo que ha hecho Felipe para terminarlo. Comienza su texto con una cita de García Cárcel, de la que destaco lo siguiente. Dice: la desmitificación es necesaria y ciertamente sobran los mitos. Los mitos nacen y mueren en función de una lógica histórica e ideológica. Así como bien mantiene Lorenzana, los mitos nacen de aspiraciones y de frustraciones que convergen en una comunidad política y se proyectan a un tiempo histórico determinado. Son fruto del compromiso ideológico, pero también del desconocimiento de la materia que se estudia. Van decayendo a medida que vamos resolviendo los enigmas, revelando los misterios, y se convierten pues en elementos que analizar y que explicar. Así, por falta de conocimiento y no de compromiso, por los continuos avatares políticos que nos suceden, a veces se tarda más en reconstruir la historia de lo que nos gustaría, mientras va pasando sin apenas darnos cuenta, pues ese tiempo tan preciado y que realmente es lo que tiene valor, porque no podemos comprarlo. Y en este punto tengo que manifestar que si el historiador examina bajo la razón y la exigencia de la honestidad, es cierto también que tras esa mano que empuña la pluma existe un hombre con una idiosincrasia propia, por lo que es más que meritorio la labor de quienes quieren escribir la historia con mayúsculas, sin hacer apremio de nada, con el complicado objetivo de contar qué pasó, cómo y por qué, tratando de todos modos no emitir juicios de valor que teñirían de un color u otro la realidad. En este sentido, Felipe y yo igual podríamos discrepar. No puedo ni quiero negar qué color tiñe en mi persona, que es sin duda con el color que escribiría. Pero como alguien dijo alguna vez, los políticos hablamos, la administración escribe, en este caso el historiador. Por lo que más admiro, si cabe, el esfuerzo
de quienes tratan de permanecer neutral pese a las tormentas que acontecen también a diario. En esta obra nos encontramos con años de ardua investigación, y es que ya en el prólogo nos revelan que se trata de un periodo largo y casi desconocido de la historia, en palabras textuales del autor, la fase más descuidada por la historiografía. Nos señala además Thompson que la actitud de Lorenzana, dado la extensa presentación gráfica de los datos que presenta en los apéndices finales, es propia de un auténtico historiador. Así, para mí, podéis entender que es un placer y me complace que se me invite, como decía al principio, a participar activamente en la presentación del que sin duda pues será un libro de cabecera para todo amante no solo de la historia más anónima de nuestro país, sino para todos aquellos que sientan curiosidad por un trabajo bien hecho, cuidado de principio a fin, un ejemplo para los que empiezan y para los que siguen. Obra de un grande, aunque él decía que no lo tratáramos con mucho gusto, pero yo creo que es un grande, no solo por lo del libro, sino por la implicación que tiene en todo lo que hace, que escribe meticulosamente y que tengo el honor de conocer. No quiero restarle más tiempo al que verdaderamente lo va a necesitar. Hoy soy yo quien presenta y no el protagonista. El protagonista es la historia, y la historia de la mano del siempre admirado Felipe Lorenzana. Y quiero de verdad terminar agradeciéndote lo que te decía al principio, que me hayas invitado a estar en este acto, pero sobre todo, y sabéis, los que sois de Llerena o tenéis mucho contacto con Llerena, que para Llerena es muy importante este tipo de actos. Yo creo que va en el alma de lo que queremos que sea esta ciudad. Esta ciudad rezuma historia, cultura, y actos como el que hoy nos traen aquí, de la mano de ese trabajo tan importante que ha hecho Felipe, pues yo creo que todavía nos aumentan esa autoestima que tenemos que tener todos los que compartimos con él algún tiempo y demás. Así que muchas gracias, Felipe. Gracias a todos. Muchas gracias. A continuación va a intervenir don Francisco Zarandieta Arenas, que va a hacer una reseña de esta obra. Tengo que decir que don Francisco es maestro, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia. Al principio de su carrera profesional ejerció de maestro en diversos colegios. Posteriormente fue profesor de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Santa Ana, en Almendralejo. Más adelante pasó a ser profesor tutor en el Centro Regional de Extremadura de Mérida, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Posteriormente pasó a la Universidad de Extremadura como profesor en el año 1995, integrado en el Departamento de Economía Aplicada y Organización de Empresas dentro del Departamento de Economía. Luego estuvo en el área de Historia e Instituciones Económicas y ha ejercido la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Badajoz, y también en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo en el campus de Cáceres. En el año 2013 fue elegido primer presidente de Extremadura Histórica, que es la Federación de Asociaciones Extremeñas Organizadoras de Jornadas de Historia de nuestra comunidad autónoma. Entre sus méritos históricos, su trabajo de investigación, cabe destacar libros como Almendralejo en los siglos XVI y XVII, una obra fundamental, 2 volúmenes, o La Plaza de Toros de Almendralejo, 1843-1993, o otro libro que tiene, La Virgen de la Piedad y Almendralejo, 5 siglos de una convivencia amorosa, Crónicas almendralejenses de ayer y de hoy, el libro del cronista, y El obrero extremeño, más de un siglo de la historia de Almendralejo, 1895-2010. También son muy numerosas la producción de artículos que tiene distribuidos por infinidad de revistas, tanto regionales como nacionales. Entre artículos cabría destacar Mentalidad y comportamiento de los hidalgos de una villa extremeña, Plantaciones de viña en Almendralejo a finales del siglo XVIII, 3 visiones del pasado de Almendralejo, Vecinos y casas en Santi Espíritus a mediados del 700,
Otras obras en colaboración con otros profesores como Enrique Llopis Aguelán y Miguel Ángel Melón Jiménez, en torno al movimiento de la población de Extremadura durante el antiguo régimen, o la trayectoria de la población extremeña en la primera mitad del siglo XVI. También son muy numerosas las participaciones de don Francisco Zarandieta Arenas en congresos de historia a nivel regional y nacional, y siempre ha aportado comunicaciones y ponencias de bastante interés. Aquí en Llerena tuvimos la ocasión de contar con él en el año 2009, en la Jornada de Historia de Llerena, donde presentó una comunicación titulada Las revistas de divulgación histórica en España en la década de 1970. Pero además podemos hablar de otros muchos trabajos, como la aportación al conocimiento de la evolución urbana de Almendralejo en las primeras jornadas de geografía de Extremadura, que se celebraron en Cáceres allá por el año 78, o un vecindario de Almendralejo de 1665 en las jornadas de metodología y didáctica de la historia. También cabe reseñar la comunicación Tierra de Barros, comarca natural, cerealista, olivarera, agraria y vitivinícola, o la situación económica de Almendralejo y Tierra de Barros durante la restauración, y así podíamos ir citando bastantes más trabajos históricos. Muchos de ellos, como han podido comprobar, pues son en torno a la ciudad de Almendralejo, de la que, como dije anteriormente, es cronista oficial, y a toda la comarca de la Tierra de Barros, pero también a la Extremadura en general. Y ya sin más preámbulos, cedo la palabra a don Francisco. Son unos trabajos, bueno, repartidos a lo largo de tanto tiempo que le agradezco mucho sus palabras. Queridos compañeros de mesa, amigos todos. Un 7 de marzo, como hoy, hace 194 años, es decir, en 1820, Fernando VII capitulaba ante el pronunciamiento de Riego, señalando en un real decreto: siendo la voluntad general del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución promulgada por las Cortes Generales y Extraordinarias del año 1812. El día antes, la Junta de Estado, creada ante la situación revolucionaria iniciada en Cabezas de San Juan, discutía sobre cuáles serían las medidas más oportunas que deberían tomar, y algunos de sus componentes, como el Marqués de las Ormazas o el Duque del Parque, expresaban este parecer: las Cortes reunidas conforme a la Constitución no serán quizás las que más convengan a la prosperidad del Estado, sino las que antiguamente se celebraban siguiendo sus leyes fundamentales. Se estaba hablando de dos tipos diferentes de Cortes: las que promulgaron la Constitución Política de la Monarquía Española en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y las que antiguamente se celebraban siguiendo sus leyes fundamentales, es decir, las Cortes de Castilla, que hunden sus raíces en el siglo XII. Al análisis exhaustivo de esas Cortes de Castilla en el periodo comprendido entre 1655 y 1834, ha dedicado el doctor Lorenzana media vida, y hoy nos lo ofrece casi todo en este impresionante volumen editado por el Congreso de los Diputados. Presentar al autor es una pretensión por mi parte cuando ha desarrollado y desarrolla una intensa labor docente, investigadora y divulgadora de primer orden, conocida de todos, pero dejar constancia de su personalidad puede ser motivo de justicia, máxime si la obra que hoy se nos da públicamente constituye un magnífico compendio de su producción anterior. Felipe Lorenzana de la Puente reside en su ciudad natal de Fuente de Cantos, en la calle Llerena, lo cual viene a ser la coincidencia asombrosa de unir estos dos topónimos de las ciudades entre las que ha repartido y reparte su vida y su actividad docente e investigadora. Realizó todos sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, licenciándose en la rama de Historia Moderna, obteniendo el grado de licenciado con su trabajo La muerte y el miedo a morir, estudio social de la muerte en la zona rural extremeña en el siglo XVI. Ya anteriormente, con otros compañeros de estudio, se había ejercitado en dos situaciones que cada vez son más imprescindibles para todo historiador: el trabajo en equipo
y la exposición en congresos y jornadas de lo que se investiga para que llegue a los demás en el doble ejercicio de dar y recibir. En los encuentros de ayuda en Olivenza y en las jornadas de historia moderna en Lisboa de mediados de los 80 ya presentaron sendas comunicaciones centradas en el estudio del siglo XVII, denotando la pobreza, la marginación social y los desastres de la guerra en el sufrido territorio extremeño. Resumen de investigaciones más amplias que habían llevado a cabo en las aulas universitarias. Mientras realizaba los cursos de doctorado, tuvo lugar un acontecimiento decisivo para que hoy estemos aquí. Asistió al Congreso sobre la historia de las Cortes de Castilla y León, cuya sesión de 1987, celebrada en Salamanca, estuvo dedicada a la Edad Moderna. Y creo que volvió convencido de que ya tenía un tema apasionante para la elaboración de su tesis doctoral: estudiar el papel que Extremadura tuvo en aquellas Cortes. Es sabido que la provincia de Extremadura obtuvo de manera colectiva el voto en Cortes en 1652 y que, por los años del Congreso, salvo unas pocas páginas de Antonio Domínguez Ortiz, no se había investigado nada sobre este tema. Más aún, gracias a estos congresos, los tres, sobre la historia de las Cortes de finales de los 80 del siglo pasado, se habían abierto nuevas perspectivas y enfoques metodológicos para su estudio. Felipe Lorenzana comenzó a estudiar el voto extremeño y a publicar en revistas y actas de congresos sus primeras reflexiones sobre concejos y los poderes emanados de ellos, sean los de Badajoz, Plasencia, años después lo haría con Mérida o Llerena. Pero las actuaciones extremeñas, para ser comprendidas, debían estar inmersas en el contexto general de las Cortes de Castilla en el antiguo régimen, contexto que, pese a buenas monografías sobre aspectos parciales, no existía en la historiografía del momento. Por lo tanto, el doctorando tuvo que plantearse previamente y a la vez el estudio de la representación política en las Cortes de Castilla durante el antiguo régimen, del que un capítulo importante sería el referido a Extremadura. Desde entonces, hasta el 14 de diciembre de 2010, en que la comunidad científica, representada por un prestigioso tribunal, le concedió a su tesis doctoral en Cáceres la calificación máxima de sobresaliente cum laude por unanimidad, pasaron más de 20 años. Compartimos un tiempo director de tesis, en la persona de Ángel Rodríguez Sánchez, aquel entrañable amigo que nos dejó en el año 2000, maestro siempre generoso, excelente persona y ejemplar historiador. En mi caso, tuve la fortuna de que me dirigiera la tesis hasta su conclusión. Felipe reconoce en el prólogo del libro que presentamos tanto la orfandad en que se quedó con el fallecimiento del maestro, como la adopción que de él y de su proyecto llevaron a cabo dos discípulos de Ángel, los doctores Miguel Ángel Melón Jiménez y Alfonso Rodríguez Grajera, que con rigor y paciencia concluyeron la dirección de la tesis. En este largo tiempo de 2 décadas, además disfrutó de una beca de formación de personal investigador por 4 años. Obtuvo el título de grado elemental de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. Investigó en la Biblioteca Británica durante 2 estancias mensuales en Londres y consiguió el grado elemental de música por la Escuela Municipal de Música de Fuente de Cantos. Y como siempre ha tenido una gran preocupación por los archivos, custodios de las principales fuentes del historiador, inventarió el municipal de Acebo. En Acebo, además, pues ocurrió algo más. Trabajó en el municipal y en el histórico provincial de Cáceres. Clasificó e inventarió los archivos municipales, parroquiales y notariales de la comarca de Tentudía y de Fuente de Cantos, y ha criticado duramente el traslado de los archivos parroquiales a Badajoz, dejando huérfanos de datos a los archivos locales. En 1992 accedió al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la rama de Geografía e Historia por concurso oposición. Ha desempeñado su labor docente en institutos de Puerto Llano, Zafra, Fregenal de la Sierra, Llerena y Fuente de Cantos. Y también ha publicado reflexiones sobre este nivel educativo, ha elaborado materiales curriculares e incluso ha iniciado en la investigación a sus alumnos de bachillerato del IES Fernando Robina de esta localidad, publicando, recordarán, un trabajo que coordinó también el profesor Juan Manuel Aznar Grasa sobre estudio social de la muerte
en Llerena y su partido en la segunda mitad del 700. El trabajo en equipo le ha llevado a formar parte de una manera muy activa en sendas organizaciones: la Sociedad Extremeña de Historia en Llerena y la Asociación Cultural Lucerna en Fuente de Cantos, que organizan respectivamente jornadas de historia desde el año 2000. El doctor Lorenzana es además vocal representando a Lucerna en Extremadura Histórica, que es la Federación de Entidades Organizadoras de Jornadas de Historia de Extremadura. Mientras desarrollaba su tesis doctoral, no ha dejado tampoco de publicar investigaciones en revistas y actas de jornadas, tanto de alcance nacional, internacional o local, adaptándose a los destinatarios, pero con el mismo rigor conceptual cuando aborda aspectos de historia general o de microhistoria local. Siempre buena historia. Una relación de estos trabajos nos llevaría un largo tiempo del que no disponemos, pero sí subrayamos su dedicación a los temas de historia moderna, locales, regionales y nacionales. Don Manuel Fernández Álvarez, el maestro de nuestro maestro Ángel Rodríguez, lo que viene a ser nuestro abuelo académico, decía: el investigador debe moverse por una pasión, y no hay que decir que por una inquietud o inquieta curiosidad que nunca se ve suficientemente satisfecha. Solo de este modo será capaz de superar las dificultades que comporta cualquier investigación y no caer en el desánimo ante tantas horas gastadas en seguir pistas que se muestran falsas o derrochadas en el esfuerzo monótono de acomodar información. Constantemente le asalta al investigador la duda si compensa el esfuerzo de su trabajo frente a la vida palpitante que prosigue fuera de su celda de estudio. Las dificultades, la duda, ganadas por la pasión, aprovechando las noches, los días sin clase, los fines de semana, el tiempo de la amistad, el tiempo de la familia, de lo que deben saber mucho Maribel y sus hijos. Todo esto le asaltaría a Felipe hasta que concluyó su investigación sobre las Cortes de Castilla. El premio, el esperado en justicia, y ahora la publicación. Mientras, el nombramiento en 2012 como cronista oficial de Fuente de Cantos, en razón a sus muchos méritos personales y sus trabajos por su ciudad natal, los realizados y los que se esperan de su profesionalidad y amor a la patria chica. Una vez presentado el autor, brevemente, porque una vida es imposible siempre de encerrar en unas frases, pasemos a conocer la obra que nos ocupa. El libro, La representación política en el antiguo régimen, las Cortes de Castilla 1655-1834, tiene su origen en la tesis doctoral, aunque no la reproduce completamente, porque precisamente la idea primigenia de la investigación, la actuación de los representantes extremeños en dichas Cortes, no se recoge en ella y será publicada en un texto aparte en un futuro que esperamos con impaciencia. La selecta colección Monografías del Congreso de los Diputados ha acogido su publicación como no podía ser menos, dada la relevancia y la calidad del texto. Tras un excelente prólogo del historiador británico Irving Thompson, que formó parte del tribunal de la tesis y a quien tuvimos la fortuna de escuchar en Llerena en las quintas jornadas de historia del año 2004, y una introducción del autor, el libro se compone de 1.550 páginas repartidas entre 5 capítulos, la relación de la bibliografía citada y 5 apéndices. ¿Cómo resumirlo en el corto espacio de tiempo de que disponemos? ¿Y cómo no hacerlo para mostrar sus excelencias e incitar a su lectura y consulta? Lo haré lo más breve que pueda. Su objetivo fundamental es analizar el funcionamiento de las Cortes de Castilla 15 y 1834. Los límites marcan, por una parte, la penúltima convocatoria del siglo XVII y primera en la que hubo representación de la provincia de Extremadura, y por la otra, 1834, el año en que serán sustituidas por las cámaras contempladas en el Estatuto Real. Llenan una laguna importantísima en nuestra edad moderna, porque estos casi 200 años apenas habían despertado el interés de los historiadores hacia este tema. A partir de ahora, con la obra del doctor Lorenzana, ya no se podrá decir
que este largo tiempo sea desconocido. Los 4 primeros capítulos estudian de manera cronológica la estructura interna, el funcionamiento y los recursos humanos de las Cortes de Castilla, sus logros, sus fracasos y sus aspiraciones. En suma, todo aquello que las hizo pervivir en el marco de una monarquía en la que fue posible, tesis fundamental, conjugar el pactismo con el absolutismo. En el primer capítulo se hace una aproximación al estado de las Cortes hacia 1655 para afianzar el punto de partida. Haciendo gala de una exhaustiva bibliografía, repasa los principales debates surgidos en torno a las Cortes, hoy desterrados ya algunos, como su decadencia en la Edad Moderna en comparación a la época medieval. Resume los principales acontecimientos que les afectaron durante el siglo XVI, destacando cómo las comunidades fueron en todo caso el fracaso de un modelo alternativo, pero no el fracaso de la institución, cómo la expulsión de los estamentos de las Cortes en 1538, quedando reducidas a los representantes de las ciudades, no fue sino la culminación del desinterés de los privilegiados, y cómo en cambio se fortalecieron con la creación en 1525 de la Diputación del Reino, que era una representación permanente de la misma y su brazo administrador y ejecutor de lo que iba a ser su razón de ser, la fiscalidad. Las Cortes son el ayuntamiento del rey y del reino, una sola persona, la cabeza y el cuerpo. Se denomina reino al conjunto de los representantes de las ciudades que contaban con el privilegio del voto en Cortes, que fueron 18 durante el siglo XVI. Las Cortes de Felipe II fueron una necesidad, pues los apuros económicos de la monarquía forzarían a una nueva dinámica de negociación pactada buscando el servicio de los millones, aprobado en 1590, que llegaría a ser el más cuantioso, el más cuestionado y el que más tiempo sobrevivió al antiguo régimen, pues se mantuvo hasta 1845. Esta carga fiscal fue soportada por los ayuntamientos, que afrontaron la paga de sus cupos utilizando diversos arbitrios. Los millones inauguraron una nueva etapa, pues el pacto entre el rey y el reino debía renovarse cada 6 años, por lo que se hacían necesarias, en principio, periódicas convocatorias de Cortes, y además provocaron la creación de una segunda diputación llamada la Comisión de Millones, que velaría por el control de estos recursos. En la primera mitad del 600 señala el autor que las Cortes fueron una plataforma de resistencia y oposición, las defensoras de las esencias constitucionales y el epicentro de las luchas entre la corona y las ciudades. Un cambio que se mostrará decisivo en el futuro fue el nuevo tipo de poderes que otorgaban las ciudades a sus procuradores. Hasta 1632 las cartas de poder estaban limitadas por una serie de instrucciones que daban a las ciudades la última palabra en la negociación con el rey, mientras que a partir de esta fecha los poderes serían absolutos, otorgando a los procuradores mayor libertad, pero también permitiendo a la corona un mayor control de la situación, al tener que tratar solamente con un grupo de personas cercanas y no con 18 ciudades lejanas y siempre desconfiadas. Concluye este primer capítulo con un análisis de las estructuras internas, las funciones y la representatividad de las Cortes, subrayando que las relaciones entre las partes, el rey y el reino, deben ser contempladas no en términos de oposición solo, sino también de colaboración, y que el rey también forma parte de las Cortes, por lo que éstas sí tuvieron, aunque no el reino, poderes ejecutivos y legislativos. Lo que ocurre es que en ambos casos los aportaba el rey. La historiografía de las últimas décadas ha incidido en un tercer protagonista de las Cortes, además del rey y el reino en su conjunto, las ciudades, cuya importancia ha superado a las otras dos. Se recoge en el texto una frase del citado Thomson, sentenciando que la historia constitucional de Castilla en la Edad Moderna es la historia de una contienda entre corona y ciudades por el control de las Cortes. El privilegio que tenían las 18 ciudades con voto en Cortes no solo les permitía enviar una representación de 2 procuradores a las sesiones, sino que otorgaba a cada ciudad un territorio propio de actuación fiscal, administrativa y política, y venía a constituir una provincia, de la cual era la capital.
estableciéndose unos lazos de dependencia permanente a través de la administración fiscal. Se trata de un proceso muy lento, pero que va dibujándose por encima de otras jurisdicciones estamentales o territoriales y reforzando los poderes de la capital para controlar el territorio. De gran interés, sobre todo por lo que avanza del caso extremeño, es el análisis de los territorios que aspiraron a obtener también la representación en las Cortes de Castilla. Además de las 18, solo otras 3 comunidades lograrían obtener el ansiado privilegio: Galicia, Extremadura y Palencia. Extremadura, a quien no se la dotó de un órgano de representación permanente, por ejemplo, Galicia sí lo tuvo, las Juntas del Reino de Galicia, obtuvo el voto de forma colegiada, ofreciendo un servicio de 80.000 ducados, y en su desempeño se irían turnando las 6 localidades extremeñas que lo obtuvieron: Trujillo, Mérida, Badajoz, Cáceres, Alcántara y Plasencia, 2 por cada convocatoria de Cortes. Así también empezó a constituirse el mapa fiscal de la provincia de Extremadura. El capítulo segundo analiza las Cortes convocadas para 1655, 1660 y la convocatoria frustrada de 1665. Para su estudio se han tomado como base principalmente las actas de las sesiones y los documentos generados por la Junta de Asistentes, que era un órgano intermedio entre el rey y el reino que representaba y asesoraba al monarca en los asuntos concernientes a las Cortes. El autor se ha servido de estas fuentes no tanto para averiguar los temas sobre los que debatieron las Cortes, sino para conocer a través de ellas la propia institución, lo que supone una importante novedad metodológica en el estudio de estas actas. Con ellas se analizan las proposiciones reales, las consultas y representaciones del reino y las respuestas del rey, es decir, la comunicación y la negociación, en su caso, que constituyen la adopción de la sustancia del discurso parlamentario y determinan la adopción de acuerdos. Ese estudio de las 2 últimas convocatorias del siglo XVII le ha permitido al doctor Lorenzana proponer algunas de las causas y síntomas de agotamiento de las Cortes, como la resistencia de los oficiales del rey a dar curso a unas convocatorias que consideraban innecesarias, la resistencia de las ciudades a otorgar los poderes decisivos o las crecientes dificultades para extraer más subsidios del reino o mejorar la administración de los millones. Todavía el 24 de agosto de 1665, Felipe IV convocó de nuevo las Cortes. Falleció el 17 del mes siguiente y la reina viuda las desconvocó una semana después. Había fallecido el mejor valedor de la institución, lo que dio vía libre a la beligerancia de los consejos, deseosos de arrebatarle al reino sus funciones más envidiadas: el deber de consejo y la fiscalidad. No fueron abolidas, pero dejaron de convocarse, como bien apunta Felipe Lorenzana, por sus deficiencias representativas, su incapacidad de generar en torno suyo una mayor cohesión territorial y social, pero también por su capacidad de promover actitudes de oposición a la política real, y porque se habían convertido en un organismo gravoso y prescindible, ya que las propias Cortes habían ofrecido una solución a sus periodos de ausencia, mediante la creación de las 2 diputaciones que actuaban en su nombre y la posibilidad de que las ciudades asumieran alguna de sus funciones. Este capítulo tiene además una importancia extraordinaria por la biografía colectiva que se hace de los procuradores y los diputados en la dimensión pública de sus empleos como los auténticos protagonistas de la representación política. En valiosos y exhaustivos apéndices, el autor recoge datos para evaluar la actuación de estos representantes en cada convocatoria de Cortes o en cada sesenio: sus nombres, titulaciones, oficios, las asistencias a las sesiones, las comisiones de trabajo y, sobre todo, las votaciones y las mercedes concedidas que pudieran explicar la orientación de los votos. Las votaciones tienen un interés especial, puesto que constituyen una parcela casi inédita en el estudio de las Cortes, sin duda también por la mayor complejidad que presentan y que hacen necesaria una metodología muy específica que el doctor Lorenzana realiza con meticulosidad y rigor para entender el sentido de los votos, contabilizando variables tan diversas
como los procuradores que más propuestas realizan y sacan adelante, los que más votaciones ganan o se suman a las votaciones ganadoras, la correspondencia entre los dos representantes de cada ciudad, el grado de afinidad o de rechazo hacia el servicio real o las agrupaciones de votos. De esta manera se adivina en el seno de las Cortes la presencia de grupos, no son partidos, pero grupos, con unos complacientes y otros críticos con el rey, sin que necesariamente sean estables, estén cohesionados o se enfrenten entre ellos. Durante el reinado de Carlos II, las Cortes desaparecieron como institución. El reino sin Cortes, titula Felipe Lorenzana su tercer capítulo. En realidad no desaparecieron, sino que no fueron convocadas, porque sus funciones las siguieron cumpliendo las ciudades, las diputaciones del reino y la Comisión de Millones. ¿Podían las ciudades suplir las funciones de las Cortes?, se pregunta. No todas, porque no podían imponer nuevos impuestos ni modificar o revocar las condiciones de los millones, pero sí podían prorrogar el servicio, y así lo hicieron desde 1667 hasta 1833, manteniendo vivo, importante, la idea de pacto entre gobernantes y gobernados. Sin apenas actas de Cortes, el análisis de este periodo lleva al autor a un peregrinaje por multitud de archivos, porque la documentación de la Diputación y la Comisión de Millones, sus sustitutas naturales, se encuentra muy dispersa. Investiga también en los archivos municipales de las ciudades que constituían el reino, el asistente que proporcionan una visión de conjunto. La preocupación que siempre ha manifestado Felipe Lorenzana hacia los archivos le permite hacer una recomendación a los investigadores noveles que se interesen por el estudio de las Cortes, tal vez por cualquier otra institución parecida, una recomendación paradójica, porque para estudiar la institución deben conocer antes la institución, su naturaleza y su funcionamiento, ya que sólo así encontrarán dónde están las fuentes que les sirvan de estudio. Se analizan las interdependencias, concordancias y discrepancias habidas entre las entidades que se atribuían la representación política del reino, es decir, la Diputación, la Comisión de Millones, las ciudades y también, en cierto modo, los consejos, sin olvidar, por supuesto, lo que el autor denomina el fantasma de las Cortes, o sea, su existencia ideológica. Y se aclaran los intereses que confluyeron para que no se convocaran las Cortes, que llevaron incluso a decretar la supresión de la Diputación del Reino en 1694. La Comisión de Millones, la otra diputación, se salvó, porque su desaparición no hubiera sido posible sin contravenir las condiciones de dicho servicio. Por eso pensaron que los comisarios de Millones asumieran las funciones de la Diputación. Pero estos comisarios de Millones entendieron que sus nuevas funciones las tenían que ejercer con total independencia de las que desempeñaban en la citada comisión. Y de esta manera, misteriosa, dice el doctor Lorenzana, en el propio decreto de disolución de la Diputación iba el de su resurrección, porque sin dejar de ser comisarios de Millones, se titulan diputados, tal como indicaba el decreto, y se reúnen en una junta que llaman Diputación. El cuarto capítulo se ocupa del largo siglo XVIII, final del antiguo régimen, que en el caso de las Cortes se prolonga hasta 1834. Es el capítulo más extenso, como corresponde a la etapa más desconocida hasta el presente, el más novedoso, el que se apoya mucho más que en la bibliografía en fuentes muy diversas e inexploradas. Baste decir que se colocan 1048 citas, repartidas en 381 páginas del libro. Y si todavía nos quedaba alguna duda sobre la importancia que tienen para el autor las fuentes y los archivos, nos debemos detener en un interesante epígrafe que dedica a los escribanos, principales responsables de la producción documental, y a la propia historia de los archivos que generaron. Felipe Lorenzana rechaza las imprecisiones que existen sobre la institución en el siglo XVIII y sostiene y argumenta que hubo 6 convocatorias a los representantes de las ciudades para que se reunieran, en 1701, en el 9, 12, 24, 60 y 89, a las que habría que añadir otra en 1833, sin que esto signifique que hubiera otras tantas reuniones de Cortes,
pues solo las de 1712 y 1789 tuvieron una duración y unos contenidos variados como para considerarlas auténticas reuniones de corte. Después de un análisis pormenorizado de todas ellas, intentando conocer qué pretendía el monarca con la reunión del reino y qué esperaba el reino con estas reuniones, concluye que todas fueron utilizadas para resolver cuestiones de legitimidad dinástica, juramento de reyes, de herederos, alteraciones de leyes sucesorias. Los reyes, presas de lo que el autor denomina la psicosis de ilegitimidad que acechaba a los Borbones del 18, convocaban a las ciudades, ocasionalmente creaban ciertas expectativas en el reino y luego las manipulaban y las inutilizaban. De todas formas, no conviene despreciar estas convocatorias que sirvieron, entre otras cosas, para resucitar a la Asamblea tras el reinado de Carlos II y mantener vivo su recuerdo y el respeto a sus acuerdos, para que a partir de 1708 contaran con la incorporación de 15 ciudades de la Corona de Aragón y para que a finales de siglo se convirtieran con todas las matizaciones necesarias en un referente para la regeneración política del país. En todo el libro se deja traslucir que las Cortes fueron un reflejo fiel del poder local y de su evolución, por lo que su decadencia en el siglo XVIII refleja los recortes considerables que se dieron en la autonomía municipal en aquel siglo, limitando su papel en la gestión de sus propios recursos, perdiendo competencias fiscales a favor de la corona, cada vez más presente, con intendentes, corregidores, alcaldes mayores, con más funciones centralizadoras, lo que trajo consigo el abandono, el desinterés de los oficios de los regidores perpetuos por parte de la hidalguía, sin que otros grupos más dinámicos pudieran sustituirlos. La reforma municipal de Carlos III, con la entrada de los personeros y los diputados del común y la vuelta a finales de siglo de los regidores anuales, fueron medidas para que los concejos volvieran a funcionar, pero ninguno de los que ocuparon estos cargos fueron elegidos procuradores de Cortes. La ciudad de voto en Cortes, no obstante, continuó conservando e incluso incrementando sus funciones territoriales y representativas, sobre todo la capacidad de prorrogar los servicios cada 6 años. En la situación crucial de 1808, las Cortes volvieron con fuerza, o mejor dicho, volvió la idea de las Cortes. El doctor Lorenzana analiza con gran precisión y documentación las aportaciones institucionales e ideológicas que las Cortes de Castilla hicieron a las gaditanas de 1810, cómo fueron vistas y manipuladas por el liberalismo, qué nexos pudieron existir entre las convocatorias del 18 y Cádiz, y también la relación inversa, la contemplación de las Cortes constitucionales por la representación tradicional. Porque, en sus palabras, todos querían Cortes, pero distintas cada una y para cosas diferentes. Fernando VII para defender el trono, el Consejo de Castilla para eludir la más revolucionaria vía que habían tomado las juntas para oponerse a los franceses, los liberales para desmantelar el antiguo régimen y los franceses finalmente para legitimar su dominio. Tras los 2 periodos en que estuvo vigente la Constitución de 1812, durante la época de Fernando VII, las otras Cortes, las tradicionales de Castilla, se convirtieron como reacción en uno de los signos del régimen absolutista fernandino, pero no se volvieron a convocar hasta el final de su reinado para juramentar a la futura Isabel II. Sería la última convocatoria, aunque no el final definitivo de las Cortes tradicionales, porque la Diputación le sobrevivió 1 año y otros 2 sobrevivieron los regidores perpetuos, que habían constituido la cantera de los procuradores. Los ayuntamientos dejarán de intervenir como corporaciones en los órganos representativos del país. De tal manera, concluye Felipe Lorenzana, que el final de las Cortes fue también el final del municipio como poder. En el último capítulo, el 5, traza la historia de la Diputación del Reino, desde que lograra sobrevivir al decreto de extinción ya comentado hasta su definitiva desaparición en 1834. En la autorizada opinión del prologuista, el profesor Thomson, las aportaciones de este 5 capítulo son las más significativas del libro, porque la Diputación va a ser la institución que personificará políticamente el reino durante la monarquía de los Borbones,
permaneciendo como paradigma del pacto entre el rey y el reino. Por supuesto, nada que objetar. Fácilmente podría haber aparecido como un volumen aparte con entidad y calidad suficientes. Eso sí, sin olvidar que la Diputación no significaba nada en sí misma, tan solo era el espejo de las Cortes, papel que no fue sencillo de representar. Aunque el autor divide este periodo en 5 etapas, se trata de una historia tan lineal y monocorde que hasta sorprende su capacidad para sobrevivir sin apenas cambios. Por eso tiene más interés el análisis que realiza de las relaciones de la Diputación con las ciudades y las Cortes, a quienes representaba, y con los consejos y la Casa Real, ante quienes reivindicaba. Poderosos señores que quisieron de alguna manera someterla a sus dictados cuando no destruirla. Lo que hace atractivo su estudio es conocer las claves que le permitieron, a pesar de tan serias limitaciones, abrirse camino en un medio francamente hostil. Y a esto se apresta Felipe Lorenzana señalando que estas relaciones atravesaron diversas coyunturas, pasaron por momentos conflictivos, otros de mayor estabilidad. En ocasiones tuvo la Diputación un importante nivel de influencia para caer después en el aislamiento político y finalmente en la conciencia de estar ya fuera de lugar en el encaje político. La Diputación fue un organismo con unas estructuras muy básicas, pocos empleados, pocos diputados, presupuesto escaso, para atender unas funciones muy importantes como era la representación del reino, asistida por unos diputados que no compusieron un cuerpo homogéneo y tuvieron un perfil político, social y profesional más bajo que el de los procuradores. Sus comportamientos, así como el de los funcionarios que le auxiliaron en sus funciones, han quedado recogidos en interesantes apéndices semejantes a los comentados para los procuradores. Y finalizamos, tras una extensa y selecta biografía, con esos excelentes apéndices que en más de 300 páginas nos dan una visión completísima de los abundantes datos analizados en el libro, en cuadros y tablas, con la explicación metodológica empleada en su elaboración, puestos al final del volumen para no romper la lectura continua del texto. Con la filosofía que ha inspirado la elaboración de estos apéndices, el doctor Lorenzana nos ofrece una imagen, otra más, de su categoría de historiador, haciendo que el lector disponga en estos apéndices, son sus palabras, de todos los elementos de juicio para que pueda manejar los datos y las estadísticas desde otro punto de vista, sacando posiblemente conclusiones complementarias y hasta diferentes, atendiendo además a comportamientos individuales en los que aquí, dice él, no nos hemos podido detener. En resumen, he tenido el privilegio y la alegría de presentarles una obra producto de una gran capacidad de trabajo, de un enorme sacrificio y de una decidida vocación. Enhorabuena, Felipe. A continuación toma la palabra el amigo Felipe Lorenzana. Buenas noches. Son ya muchas las veces que hemos estado en esta mesa, entre unas cosas y otras, habitualmente con la jornada de historia, y nunca en tantos años me he sentido tan incómodo, porque la verdad es que bastante vergüenza ya me da que hablen de mí como para encima tener que continuar yo con esto. Así que con esa incomodidad creo que voy a acabar más bien pronto, y simplemente pues agradecer las palabras de Valentín, del alcalde, sobre todo también de Paco Zarandieta, a quien le pido disculpas por haberle acometido esta tarea con tan poco tiempo, y haciendo que haga una lectura más concienzuda del libro. Reiterar mi agradecimiento, todos los que pongo en el libro son pocos, y aquí tenemos también algunos protagonistas de aquellas personas que me han ayudado muchísimo a componer primero la tesis y a continuación el libro. Tendría que empezar hablando
precisamente de mi padre, aquí presente, que me compró un coche cuando empezamos la tesis, un Super 5, al que le hicimos 200.000 kilómetros en 4 años, yendo de archivo en archivo. Alguna vez también fuimos a matar las cañas y a cebo, pero fundamentalmente recorriendo los archivos españoles. Así que esa fue la primera ayuda metodológica. Y luego, pues nada, la cantidad de gente a la que hemos estado dando la paliza con libros. Aquí Francis también sabe muchísimo de ello. Y en definitiva, pues la criatura tardó en gestarse y aquí la tenemos ya. No sé si tardaré otros 20 años, desde luego, en hacer otra, pero si así ocurriera, pues espero que estemos aquí otra vez todos presentes. Y por mi parte nada más, agradecerle la asistencia y decirle que aunque es habitual que en estos actos haya un chiringuito de venta de libros, pero el Congreso no, por desgracia, no lo ha traído y está a la venta desde hace ya un tiempo por internet. De acuerdo con la relación contractual que contrajimos el Congreso y yo, a mí me hace un 40% si compro mi propio libro. Por tanto, si a alguno de ustedes le interesa, pues lo puede pedir a través mía y de esta manera pues le sale la compra un poco más económica. Y nada más, como ustedes comprobarán o apreciarán, pues se trata de un libro que lleva un gran trabajo, sobre todo de archivo. Afortunadamente no tuvimos que ir al archivo diocesano, si no hubiéramos tenido que echarle 10 años más a la elaboración del libro. Y en fin, otra vez agradecer la presencia de todos ustedes, de los que han intervenido, y nada más, espero que pasen un buen rato el resto de la noche. Cuando acabe el acto hay abajo un vino español, concretamente de la Puebla de Sancho Pérez, y unas viandas que ha preparado mi mujer, que espero que les satisfaga a todos. Muchas gracias. Muy bien, si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta que hacer en torno al libro, pues ahora tiene la ocasión. Tiene al autor, al cronista que ha hecho la reseña, a otros amigos aquí en la mesa. Yo, después de haber leído el dilatado currículum, no sé qué edad echarle al autor. 30 y poco. He dicho que ha tardado 20 años y que ha sido media vida, pues calcula. Por Dios. ¿Vas a atropellar la hora? 50, pero. La verdad es que la obra que presentamos hoy es un trabajo monumental, no solamente por los años que lleva, sino por el trabajo de archivo, de manejo de documentación, miles y miles de documentos. El aparato bibliográfico, del que yo sé un poco, pues también es bastante exhaustivo y muy extenso. Yo sí me gustaría hacerte una pregunta, porque la verdad a mí me sorprendió. Yo tengo que reconocer que no me la he leído, casi me la he leído, pero la pregunta que tengo pendiente de hacerte es: ¿cuándo te tropezaste tú con el fantasma de las Cortes? ¿Cuándo descubriste tú a ese fantasma? Que para mí en realidad es una de las grandes aportaciones que tiene el libro, porque es muy difícil en un libro de historia encontrarte con un fantasma, y yo, sin embargo, por lo que he leído ahí, sí noto la presencia de ese fantasma a lo largo de ciertos periodos de la historia de España, y me ha sorprendido eso. Bueno, si te refieres a la elección del tema, en sí, bueno, fue una propuesta de mi director de tesis, de Ángel Rodríguez, después de varias noches sin dormir, porque la tesina la había hecho sobre el tema de la muerte, y la verdad que era un tema que me tenía ya más preocupado de la cuenta. ¿Sí? Cambiamos radicalmente de temática, de la historia de las mentalidades a la historia política. Y la verdad que sí, una cosa que me frustró en cuanto empecé a trabajar en este tema es que el periodo que tenía que historiar sobre las Cortes, pues era un periodo en el que las Cortes prácticamente no tenían mucha importancia. Incluso un periodo largo de Carlos II, las Cortes habían desaparecido. Pero descubríamos que había un fantasma de las Cortes. O sea, no había Cortes, pero todo el mundo hablaba de las Cortes. Y como sucede con los fantasmas, las Cortes asustaban. Aunque no estuvieran, pero la sola idea de corte ya valía para hacer temblar al rey, temblar sobre todo a los consejos de la monarquía y temblar a las diputaciones, porque las diputaciones, cuando las Cortes se reunían, las diputaciones desaparecían. Y a las ciudades también. O sea, era una institución creada por todos, pero que finalmente no la quería nadie, porque todo el mundo intentaba repartirse sus funciones. Entonces, pues sí, eso fue una de las cosas de cómo historiar a una institución fantasma, una institución que daba miedo,
pero que ese miedo que infundía las Cortes es lo único que explica que en el año 1810 resuciten, además con una fuerza extraordinaria, en la convocatoria de Cádiz. Porque claro, hasta ahora lo que se nos ha explicado es que las Cortes de Cádiz rompen un periodo anterior en el que no había habido representación popular, ni siquiera la idea de la representación popular, pero eso es imposible. Es imposible que una cosa aparezca así de repente, súbito, sin que nadie la llame y sin que nadie hubiera tenido ese recuerdo. Entonces, la memoria de las Cortes, el recuerdo de las Cortes es lo que explica el resurgir del parlamentarismo español en las Cortes de Cádiz. Contesto. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Si no hay ninguna cuestión, vamos a pasar a la segunda parte del acto, que es la presentación por parte del compañero Rogelio Segovia Sopo de la jornada de historia en Llerena de este año, de octubre. Tiene la palabra, Rogelio. Como viene siendo de buen hacer entre las actividades que organiza cada año la Sociedad Extremeña de Historia, para este año 2014 ya están muy adelantadas las gestiones que convergerán en la celebración de las 15ª Jornadas de Historia en Llerena. Este año hemos optado por establecer unas jornadas con carácter monográfico. Ya hicimos algo similar en el 2008 referente a la Guerra de la Independencia, aunque en esta ocasión hemos decidido establecer un monográfico que, sin ser exclusivamente sobre Llerena, sí le da un protagonismo a esta ciudad, puesto que fue capital de una de las demarcaciones del Santo Oficio. Efectivamente, las 15ª Jornadas de Historia en Llerena abordarán como línea argumental la Inquisición, mostrando los resultados que sobre esta problemática científica han surgido de las recientes investigaciones. La Inquisición siempre ha supuesto un tema recurrente para enarbolar opiniones a favor o en contra de esta institución, comprobando cómo en muchas ocasiones estas opiniones estaban destinadas desde sus inicios a justificar una idea preconcebida de la misma. El conocimiento laxo, incompleto o superficial de los mecanismos que articulaban su existencia y sus actuaciones ha propiciado la realización de una abundante bibliografía, en muchos casos parcial e interesada. Defensores y detractores chocan en enfrentamientos fatuos, soslayando que precisamente el estudio riguroso a través de las fuentes históricas y no solo historiográficas son el mejor camino para eliminar las numerosas lagunas de conocimiento que desvirtúan la fisonomía real de un organismo al servicio de la religión y de la política. Llerena, una de las sedes de la Santa Inquisición, la que cogió la supervisión de la ortodoxia católica en la provincia de Extremadura, inició su andadura en marzo de 1485. Su labor, ejercida a modo de jueces de la herética pravedad para hacer información sobre cualquier estado, condición y prerrogativa y dignidad, habitante y morador de las ciudades, villas y lugares, como los mismos inquisidores defienden en su obligación, sirve como aglutinador de la España moderna. Las pesquisas del Santo Oficio no pretenden sino la homogeneidad social en cuanto que el derecho inquisitorial procura establecer tabla rasa respecto a la libertad religiosa que se había disfrutado en los siglos anteriores a la llegada de los Reyes Católicos, creando una nueva sociedad hispana en la que la religión católica se identifica de inmediato con la corona española. Por lo tanto, catolicismo y política se descubren perfectamente ensamblados como un engranaje más en la construcción del nuevo Estado de la Edad Moderna. Por esta razón, es natural que su supervivencia perdure hasta el fin de esta época, hasta el surgimiento de la Edad Contemporánea en España, en la que la nueva realidad política y mental hace innecesaria su permanencia. Dado que la problemática y el estudio de la Inquisición no está cerrado y que existen multitud de sombras a su alrededor, Llerena, como una de sus sedes de esta institución, se convierte hoy en el lugar idóneo para exponer una realidad histórica a veces distorsionada, frente a una realidad histórica obtenida del estudio imparcial de las fuentes. Por lo tanto, las jornadas de historia en Llerena se convierten en el espacio donde confluye el mito y la realidad en torno a la Inquisición. La Sociedad Extremeña de Historia ofrece el medio donde exponer la realidad sobre el Santo Oficio, una realidad de muchas facetas desconocida y una realidad muchas veces obviada en pos de intereses particulares que alcanzan conclusiones aún antes incluso de adentrarse en el abundante legado escrito que el Santo Oficio nos dejó y que conservamos. Las jornadas de historia de Llerena, pues,
se convierten en el necesario expositor que mostrará las nuevas investigaciones en torno al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena y de España. Quedando abierto en este preciso momento el plazo para la presentación de comunicaciones que han de ocuparse de los distintos ámbitos de estudio de la Inquisición, pues estamos ante unas jornadas monográficas y pudiendo los originales presentarse hasta el día 14 de octubre, la Sociedad Extremeña de Historia establece 3 mesas de ponencias con investigadores de reconocido prestigio. En cuanto a los ponentes, la exposición científica de la Jornada de Historia en Llerena comenzará el viernes 24 de octubre a las 5:15 con las palabras de don Jean-Pierre Didier. El profesor Didier es doctor en Historia con la tesis sobre la Inquisición y los cristianos viejos en los siglos XVI y XVII, dirigida por Bartolomé Ben Nassar, profesor que nos acompañó en otras pasadas jornadas. Didier es miembro de la Casa de Velázquez de Madrid, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, dirigiendo algunas de sus sedes y en la actualidad es profesor de investigación emérito en Toulouse y Lyon, además de profesor visitante de multitud de universidades, coordinador, entre otros, del simposio celebrado en la Ciudad del Vaticano sobre la Inquisición que se realizó en 1998. Estudioso infatigable del sistema de gobierno de la monarquía de España en el siglo XVIII, las obras que ha dedicado al Santo Oficio son, entre otras, Los Inquisidores de Toledo y una visita al distrito, Las causas de fe inquisitorial en Toledo, Geografía de la Inquisición española, la formación de los distritos entre 1470 y 1820, Los archivos de la Inquisición, fuente de un estudio antropológico de los cristianos viejos, El juez, el bueno y el malo, actitudes frente a la justicia y la Inquisición, Castilla en los siglos XVI y XVII, o Inquisición y derechos. Un análisis formal del procedimiento inquisitorial en causas de fe. Además, como podéis entender, un larguísimo etcétera. El título de la ponencia que nos mostrará en Llerena es La Inquisición moderna en su contexto internacional, con la solvencia que le proporciona su trayectoria profesional, fraguada en universidades de todo el orbe, nos definirá el marco de referencia de la Inquisición española en el contexto europeo. La mañana del sábado día 25 de octubre, a las 10:30, subirán al escenario de la Merced don Ignacio Panizo y doña Laura Lavado, con una ponencia conjunta que lleva por título Actividad procesal y represión, el Tribunal de la Inquisición en Llerena a través de su documentación, donde abordarán, a través de sus expedientes más representativos, el funcionamiento de una maquinaria judicial concebida para ejercer el control social por medio de la represión. El tema de exposición es perfecto para estos dos investigadores, pues don Juan Ignacio Panizo es doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra, ejerciendo de comisario de varias exposiciones, entre ellas Brujas, los archivos de la Inquisición y Zugarramurdi, Vitoria, en el 2009, y ejerciendo desde el año 2007 la jefatura de la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional. Entre sus publicaciones sobre el Santo Oficio destacamos las siguientes: Glosas a 2 clásicos del auto de fe de Logroño, 1610, Julio Caro Baroja y Gustav Henningen, de 2010. Fragmentos de incunables hebreos en documentos inquisitoriales de Navarra, del 2010. Fuentes documentales para la numismática en la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional, del 2012. Y aún empresa fuentes documentales sobre la Inquisición durante la Guerra de Independencia. Por su parte, doña Laura Lavado es licenciada en Historia, especialidad en Historia Moderna por la Universidad de Extremadura, licenciada en Documentación por la misma universidad, posgrado de especialista universitario en Archivística por la UNED y Fundación Carlos de Amberes de Madrid. Ha ejercido, entre otras instituciones, labores como archivera en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid y en el Archivo Histórico Nacional. Actualmente se encuentra realizando el doctorado con una tesis doctoral sobre la Inquisición de Llerena y su documentación. Entre sus publicaciones destacamos Alusiones compostelanes en documentos inquisitoriales del 2011 y una ampliación que realizó en 2012, o El sentido moral y entorno social en la construcción de la personalidad de un inquisidor, Alonso de Salazar y Frías. La tarde del sábado día 25 de octubre a las 5:30 de la tarde imparte su conferencia don Gustav Henningen,
que es historiador y Magister Artium en Folclórica Nórdica por la Universidad de Copenhague. Su tesis doctoral trató precisamente sobre el Santo Oficio, con una obra titulada El abogado de las brujas, convirtiéndose en uno de los investigadores más conocidos en cuanto a brujería y su persecución por las instituciones políticas y religiosas, especialmente las inquisitoriales. Este reconocimiento como historiador del Santo Oficio se debe a obras como el conocido estudio sobre el inquisidor Alonso de Salazar Frías y otros en la persecución de la bruja vasca, publicado en 2004, la legislación secreta del Santo Oficio, perfiles jurídicos de la Inquisición española, la brujería europea en la Edad Moderna, ¿por qué estudiar la Inquisición? U otro libro, El invento de la palabra aquelarre, reeditado en el 2012. La ponencia que nos mostrará el próximo octubre lleva por título Los inquisidores de Llerena y el universo mágico de Extremadura, en la que, tras establecer en España una línea divisoria entre un norte dominado por la brujería y un sur caracterizado por la hechicería, explora el universo mágico en Extremadura y perseguido por la Inquisición en cuanto a su reflejo en las causas de los supersticiosos que llevó a cabo el Tribunal de Llerena. Sin duda nos espera unas jornadas fascinantes, tanto por la temática como por las ponencias de los reputados investigadores citados, así como por las comunicaciones que, como cada año, irán llegando para su exposición en las jornadas que celebraremos en octubre. Del mismo modo, las jornadas podrán completarse con exposiciones y proyecciones sobre la materia tratada y cuyo título y soporte de exposición se indicarán en la información definitiva de las jornadas. Y de este modo quedan abiertas para octubre las 15ª jornadas de historia en Llerena, que llevan como línea argumental Inquisición. Muchas gracias. Bueno, pues por nuestra parte nada más agradecerle una vez más su presencia y su interés por la historia de Extremadura y de esta ciudad de Llerena. Buenas noches.